Pues damos comienzo a nuestra mesa redonda. Cuando queráis podéis empezar a debatir sobre el primer punto: fuentes de energía eléctrica, tipos y carácter renovable. Pues primero vamos a ver lo que es la energía eléctrica, ¿no? A ver, bueno, con la energía eléctrica yo tengo puesto que es la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia potencial entre dos puntos. La diferencia de potencia entre dos puntos permite establecer una corriente eléctrica entre ambos. En mi opinión, sería más importante empezar ya a hablar sobre diferencias entre fuentes de energía renovables y no renovables, porque definir sí que es la energía tampoco añade mucho a lo que sería el debate. Entonces, por ejemplo, para empezar, tenemos la energía renovable, la energía eólica, la solar, el biogás, la biomasa y la geotérmica. Y la eólica también. ¿Cuándo lo he dicho? También el eólico. Entonces, de estas que he nombrado, se pueden sacar ciertas ventajas y desventajas, como por ejemplo el hecho de que no requieren de ningún combustible para que puedan producir energía, sino que directamente con recursos renovables que no requieren de ninguna obtención, por así decirlo, manual, en la mayoría de casos, pues pueden llegar a producir energía y encima es limpia, no produce ni CO2 ni metano, pero también considero que tienen fallos, sobre todo los que son de los eólicos, los solares y los hidráulicos, y son que dependen mucho del tiempo. No es lo mismo producir energía solar en verano que en invierno. En verano hay sol constantemente, sobre todo aquí en España, y se produce grandes cantidades de energía. El problema es que en invierno, cuando no se requiere energía, hay nubes. Y sí se produce energía a pesar de que hay nubes, pero no se produce tanta. Y este es el verdadero problema que considero de las renovables. ¿Algo que añadir? ¿Todo el mundo conforme? ¿Sí? Cerramos ahí el punto. Bueno, pues seguimos con el punto 2, acumulación de energía eléctrica, método e impacto ambiental. No, pero no hemos mencionado nada más renovable. ¿La? No renovable. ¿Algo que ampliar? Pues ampliar. Por otro lado, tenemos las que serían las no renovables, y el por ejemplo, el uso de petróleo derivado del carbón, el carbón sigue siendo derivado, es la natural, y por último, la energía nuclear. Los tres primeros que he mencionado son los que ahora mismo estamos intentando evitar, porque, como he mencionado antes, requieren del uso de derivados del carbono, los cuales producen gases como pueden ser el CO2 o el metano, que son gases de efecto invernadero y contribuyen al deterioro de la atmósfera y al calentamiento global. Sin embargo, aunque esta también se considera no renovable, la energía nuclear, considero que está siendo muy maltratada por los medios de comunicación y en general por mucha gente, por el simple hecho de tener la palabra nuclear al lado y de que también se diga que los residuos que generan son radiactivos. Es cierto que, primero, hay que diferenciar entre fisión y fusión. Es cierto que la fisión sí genera residuos contaminantes, produce radiación y además muy letal, y que se requieren de grandes depósitos especializados para poder contener estos desechos. Pero ahora mismo la tecnología no es como en Chernóbil, que es el que se suele usar para menospreciar una imagen de la energía nuclear. No es lo mismo que en aquel momento. A lo mejor se conocían los problemas que podía causar, pero no era lo mismo no es lo mismo que ahora. Solamente se conocían, pero no se sabía exactamente cómo evitar. Ahora hay regulaciones, hay controles de calidad, todo está mucho más regulado. Y esto permite que
realmente no haya fuga de radiación en una planta de fisión nuclear. Y por otro lado tendríamos la fusión nuclear, que es todavía más limpia, solo produce hidrógeno y hidrógeno. Consume hidrógeno, que es un material bastante común en la Tierra, y produce helio, que es un material poco común en la Tierra, muy necesario para múltiples aplicaciones científicas y además no es radiactivo. El helio es más noble y no produce radiación. Lo cual significa que esta sería la energía más limpia. Os lo decía además que si es la energía que proporciona el calor y el brillo al Sol, quiere decir que sería lo más potente que podríamos llegar a alcanzar. Pero tiene un problema y es que no lo hemos desarrollado todavía. Están en fase de prueba, hay múltiples centrales, pero no tenemos todavía la capacidad de poder llevarlo al público. ¿Qué opináis? Pero te refieres a que es la energía más limpia entre las no renovables, ¿no? ¿Cómo? Que te refieres a que es la energía más limpia entre las no renovables, ¿no? Y también entre las renovables. Sí. Yo es que pienso que entre todas las energías, las renovables y no renovables, la mejor es la hidráulica, que bueno, como que separar la hidráulica y la maremotriz, porque a mí me parecen como más eficientes, porque solamente, o sea, se centran en la fuerza de las corrientes del agua, de las mareas, de sus saltos, y esa fuerza pues la llevan a convertir en la corriente eléctrica. El caso es que tienen múltiples problemas, como el hecho de que, como ya he mencionado antes, dependen del tiempo. Si hay sequía, no hay río y por tanto no se puede producir energía. Si hay marea baja, producirá menos. Y luego además tenemos que produce mucha menos energía que la fusión nuclear, pero la diferencia es enorme. Además, algo que no se suele pasar por la cabeza cuando piensas en la hidráulica es que para conseguirla necesitas construir embalses, y los embalses destruyen el ecosistema. Si había un bosque, ya no lo habrá. Si había un poblado, tampoco. Si habitaban animales, ya no lo habrá. Que si ahora habrá otro ecosistema distinto, pero se perderá el que había originalmente. Con una central nuclear, la planta que tenía, ya había construcciones, ya estaba todo allanado, tampoco ocupa tanto espacio como un embalse y, como digo, tampoco requiere de tiempo. Por eso considero que es más limpio. Y además de eso hay otra cosa, y es que la energía que tú puedes producir con la central hidroeléctrica realmente no es lo suficientemente grande como para poder avanzar más. Por ejemplo, aquí que estamos en la nada, creo que a todos nos suena el pantano del Cubillo, ¿no? No suena. Se hizo un proyecto para instalar una central hidroeléctrica, que no sé si lo hacen antes o no recuerdo. Pero realmente la capacidad de energía de producción de esa central hidroeléctrica no era suficiente, porque digamos que no produce tanto. Sin embargo, con las centrales nucleares, con muy poca cantidad realmente de algún material nuclear, se puede crear mucha cantidad de energía, no solo para abastecer a una, sino a muchas más ciudades. Entonces, con un correcto desarrollo y un correcto almacenamiento de los posibles residuos que se creen, realmente no tendría que haber ningún problema mayor. Y claro, es lo que decía Alberto, no podemos seguir poniendo de ejemplo a Chernóbil porque es algo que pasó hace más de 5 décadas. Entonces, sería ilógico pensar que en 5 décadas no hemos avanzado tecnológicamente hablando, cuando hemos pegado un salto exponencial en ese sentido. Esa es mi opinión con respecto a eso. Pero, por ejemplo, también tiene eso, las centrales nucleares tienen algo negativo, por ejemplo, con el agua que se usa para refrigerar los motores. Porque muchas empresas centrales nucleares recurren al agua que utilizan para refrigerar, echarla al medio, por lo que altera todo el medio acuático, cambiando la temperatura y haciendo que muchas especies se mueran. Y como ese es el medio más barato que tienen para ellos, coger el agua desde fuera y volver a echarla, aunque cambie los métodos, ese ejemplo de centrales nucleares, si no se revisa exactamente bien,
no es del todo beneficioso para el medio ambiente. Claro, claro, pero al final todas las formas de obtener energía van a producir un impacto medioambiental. El problema es realmente grave ese impacto, se puede asumir o realmente habría que cambiarlo. Entonces habría que tener en consideración ese problema junto con los otros problemas que tiene todo el resto de energías renovables. Yo lo que creo sería investigar muchísimo más antes de experimentar con las energías de fuentes de energía nuclear y así, porque puede ser muy peligroso para el medio ambiente. Sería investigar sobre todo antes de experimentar tanto y intentar conseguir tanta energía. Hay otro problema con eso y es que no tenemos tanto tiempo como el que solemos creer que tenemos. Realmente los problemas ya están viniendo y producir energía mediante las renovables es muy poco eficiente. Es cierto que producen energía, grandes cantidades de energía, pero además de lo que mencionaba antes, que depende del tiempo, que tengan un gran impacto en el medio en el ecosistema. La energía que producen no es suficiente para abastecer a grandes países. No hay capacidad suficiente como para poder abastecer a todo un país. Por ejemplo, hace un tiempo, creo que fue hace un año, Elon Musk pidió, dijo algo en Twitter mencionando que tenía pensado plantar, o si fuera él, plantaría muchos paneles solares en España, que es un país que tiene sol casi todo el año. El problema, y esto ya está pasando con la eólica en Galicia, es que se está cargando el ecosistema, porque si realmente quieres producir todo por energía renovable, necesitas grandes hectáreas de paneles solares o de centrales eólicas. Y, por ejemplo, en Almería es un buen ejemplo porque está en el desierto de Taberna. Ahí no hay nada, puedes poner ahí todos los paneles solares y todas las centrales eólicas que quieras. Pero en el norte, en Galicia, se han cargado varios bosques solamente para ponerlos de eólica y ni siquiera hacían falta, porque ya tenían la hidráulica. Entonces, realmente no estamos preparados todavía para empezar a plantar energía renovable, pero sí estamos preparados para plantar energía de fisión nuclear, hasta que logremos desarrollar la de fusión nuclear. Que por cierto, hay un reactor de fusión nuclear aquí en Granada, se va a empezar a construir y creo que va a acabar en 10 años, no lo tengo claro, y tengo esperanza en eso. Muy bien. Bueno, hemos entrado con este pequeño debate en el punto 2, incluso en parte del punto 3. Me gustaría que lo ampliase un poquito en lo que es la acumulación de energía eléctrica, los métodos de la acumulación de energía y el impacto medioambiental que tiene, y por lo tanto los residuos, los tipos de residuos que tenemos en toda la energía y el impacto medioambiental. Como ya lo habéis tratado un poquito de forma general, me gustaría que ampliaseis un poquito la información. Sobre la acumulación de energía entiendo formas de almacenar energía. Por ejemplo, cuando en verano se produce gran cantidad de energía por la energía de los paneles solares, imagino que se refiere a poder almacenarlo para invierno, por ejemplo. Vale, pues está investigando porque sé desde hace tiempo que almacenar energía es algo complicado. No suele ser algo que no es algo que esté muy desarrollado actualmente porque es un tema bastante complejo. Por lo que he estado investigando he encontrado 4 formas de poner almacenar energía, con baterías, con hidrógeno, con aire comprimido y con energía criogénica. Voy a centrarme por ahora en la batería. Para que hagáis una idea, consistiría en algo parecido a lo que sería una batería de un móvil, pero a gran escala. Funcionaría con el movimiento de electrones y esto haría produciría energía. Lo que se hace es que cuando por ejemplo una central produce energía, se enviaría a la batería y se mueven unos electrones, y cuando se quiere sacar esa energía, pues los electrones deberían de volver a su posición inicial, y eso es lo que produce la electricidad.
hay un problema con este método y creo que todos lo podéis ver día a día. ¿Alguien ha dejado un móvil al 100% por la noche y se ha levantado por la mañana y lo tenía un 80%? O incluso menos. O la habéis tenido en el bolsillo, se ha calentado y de repente habéis bajado un 20% de la nada, sobre todo en verano. Las baterías tienen ese problema. Ahora mismo no tenemos una batería realmente buena, que hay muchos estudios, mucha investigación sobre cómo almacenar mejor energía, pero al final todo acaba en estudios, en titulares de noticias, y realmente nunca llegan al público. Y las que predominan son las de litio, que son las de los móviles, y tienen esa desventaja, son malas con las tareas con temperatura alta y baja, por debajo de los 0, por encima de los 40 grados. No almacenan bien la energía, tienen pérdidas y eso, ese es el problema que tiene almacenar energía con batería. ¿Alguien amplía, por favor? ¿De acuerdo o desacuerdo? A ver, yo sí que estoy de acuerdo con Alberto. Yo además puedo poner de ejemplo mi casa. En mi casa tenemos paneles solares, pero al contrario que otras muchas casas que sí que se instala también ese tipo de baterías de litio para que la energía que te sobre la almacenes para el invierno y tal, a nosotros, la empresa a la que contratamos y con la que nos pusieron los paneles solares, nos dijeron que ellos no trabajaban con batería, ni ellos la instalaban, ni ellos aconsejaban su instalación por eso mismo, porque son altamente, bueno, tanto no altamente no, pero son ciertamente inestables, les cuesta mantener bien la energía almacenada, tienen pérdidas y además a un plazo de entre 5 y 10 años empiezan a fallar casi para tener que comprar una nueva. Y el litio no es un material, primero un material que es ciertamente contaminante también, ¿no? Que muchas veces se nos olvida que los materiales de los que están hechos, por ejemplo las baterías de los coches o estas baterías, contienen normalmente materiales que son también contaminantes, difíciles de conseguir y que acarrean más problemas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, eso nos dijeron que no trabajaba, no la aconsejaban, por eso, porque entre 5 y 10 años ya había que volver a comprar una nueva y no salía rentable ni económicamente ni en cuanto al desperdicio de energía que se producía. Otra cosa además, son peligrosas. Las baterías de litio, por cierto, si tenéis algún móvil y se ocurra doblarlo, tirarlo, con fuerza. Hay mucha gente que lo hace, sobre todo en internet, y no es recomendable, y menos clavarle cosas a la batería, explota con facilidad. Y todas las baterías, sobre todo el litio, le pasa eso, son propensas a explotar cuando son alteradas. Vamos. Que también los problemas de la batería es por eso de que son tan propensos a explotar y que los residuos a la hora de desecharlas, que a veces se encuentran muchos problemas de cómo desecharlas. Y por lo que he leído, hay otro método para intentar solucionar eso, de que sea más fácil de desechar. Lo que pasa es que luego tiene otro problema, que se llaman supercondensadores, que es como que hacen la misma función, pero no tienen materiales, no necesitan esos materiales pesados que después no se pueden desechar, porque la forma de almacenar la energía es otra, distinta, que no necesita eso. El problema es que a la hora de la fabricación, el impacto ambiental que tiene fabricarlo es al final casi equivale al de no poder desechar la otra. Entonces es que al final no se soluciona tanto. Es un poco mejor, pero no mucho. Otra forma de almacenar energía que he encontrado, como lo he mencionado antes, sería con aire comprimido o con hidrógeno. Es un concepto parecido a ambos, pero se hace de forma distinta. Con el hidrógeno lo que se hace es que con la energía producida y sobrante se hace una electrolisis al agua y se produce hidrógeno y oxígeno. Y lo que se hace es que luego, cuando se requiere de esa energía, se mezcla de nuevo el oxígeno con el hidrógeno con el oxígeno y se produce el vapor de agua con el que se mueve la turbina. De forma parecida con el aire comprimido, se usa energía para comprimir aire en botellas y cuando se requiere de esa energía se le echa una turbina
para producir esa energía. Como siempre, todo tiene rozamientos, tiene imperfecciones y tiene pérdidas de energía. Y aunque puede ser mejor que la batería, porque a lo mejor en una botella no se va a descomprimir el aire, pero siempre puede haber imperfecciones en la botella o en la turbina, en cualquier parte del proceso, y no se vaya a producir la misma energía que se tenía originalmente. Y sobre un almacenamiento a como mayor escala, ¿Cómo? como un almacenamiento a mayor escala de cantidad, por ejemplo el bombeo hidroeléctrico, porque he leído que es la más rentable entre las mayor escala, porque obviamente en un móvil no vamos a poner un bombeo hidroeléctrico. Es una tecnología bastante más rentable y ya que como genera tanta cantidad de energía y además limpia en tan poco tiempo, no sé qué pensáis sobre eso. Contra esa, con esa, he visto muchas aplicaciones, como por ejemplo usar energía que proviene de la eólica o de la solar para rellenar estanques o embalses, y luego cuando se requiere de esa energía sería vaciarlo, y con la hidráulica pues producir la energía que se tenía antes. Es una buena opción de aprovechar la energía renovable, pero como he dicho antes, todas las energías renovables, al igual que las nucleares, tienen pues, sus defectos, y ya es ver cuál de ellas rendiría mejor en cada situación. No sería una buena forma de obtener energía. Yo hablo de almacenamiento, vamos, porque comparándolo con el almacenamiento de baterías y pilas que tienen compuestos químicos, por todos los que os habéis dicho, súper limpios, razón. Sí, en eso estoy de acuerdo. Más opciones de almacenamiento. Una gran escala que yo también vi fue el almacenamiento térmico, que consistía es que no sé si lo llegan a entender muy bien, pero consistía como en calentar agua durante las horas bajas, que la energía está más barata, que es como lo de la hidroeléctrica reversible, y luego cuando durante la hora valle se calienta el agua, y durante la hora donde la electricidad está más cara se libera ese calor del agua, y entonces es como que ayuda a la gran demanda que hay durante la hora punta, que son durante las 12 del mediodía, no supongo, durante esa hora, que también se mira como un almacenamiento energético. Es una de las maneras de almacenamiento a mayor escala, como la de bombeo hidroeléctrico, solo que pues no llega a ser tan eficiente, pero sí que está bastante bien. No sería tan rápido y tampoco tendría tanta pureza y limpieza de la energía, pero sí, es una de las más famosas también. Yo considero que esa está sometida a los mismos problemas que las renovables, ya que también dependería del clima. Si no se llega a producir suficiente energía para mantener el agua caliente, luego cuando se requiera de ese agua más tarde no va a estar lo suficientemente caliente como para volver a producir esa energía. Además, esto se podría dar a lo mejor en verano, pero si es, por ejemplo, en la solar en invierno, o la eólica en momentos donde hay viento, no habría esa diferencia entre la hora valle y la hora en la que son más caras la energía. Entonces considero que esa no es tan eficiente como, por ejemplo, la que has mencionado, esa de la hidráulica. Sí, realmente estoy de acuerdo. La más eficiente es esa, la que mencionó Sayo a mí. Solo que a gran escala, claro. Sí, claro. Ampliáis un poquito la parte de residuos y de impacto medioambiental, tanto de las renovables como de las no renovables. Yo, respecto a los residuos, busqué que son clasificados como residuos peligrosos, lo que al mezclar los residuos o la mezcla de residuos que presentan riesgos para la salud y para el medio ambiente, con características de reactividad, toxicidad e inflamación. Y vi la contaminación del aire, que al tener una gran cantidad de residuos puede traer una descomposición lenta y baja a la presencia del oxígeno
y también se generan malos olores y emanación de gases contaminantes, lo que nos perjudica a nosotros y al medio ambiente. Respecto a la contaminación del aire, o sea, del agua, también, hay una capa impermeable que protege y aísla el suelo, y los líquidos percolados provenientes de la descomposición y comprensión de los residuos se filtran a través del suelo, y esto puede llegar a las aguas subterráneas, contaminando el agua y pues contaminando lagos, ríos, océanos. Respecto a la degradación de los suelos, la acumulación de residuos de distintas procedencias, al combinarse, generan una alteración de las propiedades físicas y químicas del suelo. Esto hace una alteración en la fertilidad y en la capacidad de aireación, con la retención del agua y la porosidad. Y esta acumulación de residuos de manera inapropiada en sectores no autorizados puede aumentar el riesgo de incendios. Y con respecto a la alteración de ecosistemas, la capacidad de carga y de generación del ecosistema se ve sobrepasada por la acumulación de residuos que no son controlados y se ven afectados hábitats y especies que lo componen. Un ejemplo son aquellos residuos que por arrastre de las corrientes marinas se dispersan y muchos de ellos se acumulan en el fondo marino, lo que afecta a la vida y a las cadenas tróficas. Vale, pero todas esas descompensaciones las causan tanto las renovables como las no renovables. Yo creo que son las no renovables las que más ocasionan estas cosas. Por ejemplo, yo digo que, hablando de la industria, esa contaminación que genera puede afectar al medio ambiente y puede hacer, por ejemplo, pues que afectar a las personas humanas a la hora de tener hijos, es decir, puede alterar la variabilidad genética sobre su hijo. Así que yo creo que todo lo que ha dicho Escanilla es más relacionado a las energías no renovables. Claro, porque las no renovables pueden ser más eficientes para el ser humano a corto plazo, de que generar, pero es que en cuanto al medio ambiente son las menos eficientes, porque capaz es mejor mirar por el medio ambiente y por dónde estamos viviendo y lo que le puede afectar al medio ambiente, porque es algo que nos va a afectar a nosotros a largo plazo, como tú has dicho en la genética. ¿Consideráis entonces que las no renovables son limpias al 100%? ¿No tienen impacto ambiental? Las renovables, las renovables, ¿consideráis que son limpias 100%, que no tienen impacto ambiental? Como en el anterior, para poner la casa grande, por ejemplo, para obtener esa energía solar, pues se deforestan bosques, lo que hace daño al medio ambiente. Claro, puede afectar al medio ambiente las renovables en cuanto a espacio, pero las no renovables afectan también en cuanto a espacio, pero que dañan los lugares donde acaban esos residuos, como había dicho también antes de Claudia. Los sitios que se usan en las no renovables pueden acabar contaminando mucho más en lugares de los ríos, en bosques, en muchos lugares. Vale, entonces cuando hablamos de energías limpias, ¿a qué nos referimos? Bueno, realmente no existe una energía 100% limpia no existe como tal. Claro, pero en su mayoría a las renovables. Se refiere a las energías más limpias. Exactamente, se refieren a las energías que tengan el menor impacto ambiental posible, dentro de que todas van a tener un mínimo. Y claro, el principal punto de esta charla era las energías limpias, no las energías más eficientes para el ser humano. Por eso, cuando estabais hablando vosotros dos de que por mucho que las energías renovables, como la hidráulica, con los espacios que se tienen que destruir para hacer
esas energías hidráulicas, ¿no? O los paneles solares, destruyendo los bosques, tenéis toda la razón, pero el punto principal es la energía limpia, no la más eficiente y la más rápida con mayor cantidad para conseguir. No, me permite que haga la corrección. El punto principal es, ¿puede considerarse la electricidad energía limpia? La electricidad. Entonces, estamos debatiendo sobre todas las energías para centrarnos en la energía eléctrica. ¿Vale? Por eso hemos empezado a hablar de fuentes y entender lo que es el concepto de energía renovable, no renovable, energía limpia, energía no limpia, almacenamiento y todo eso, centrarlo en la energía eléctrica, que es el objetivo de la mesa. Si se puede considerar la electricidad una energía limpia. ¿De acuerdo? Es lo que responderemos cuando hayamos hecho el repaso de todos estos puntos. Bien, ¿algo queríais añadir sobre aquí? Respondiendo a si todas las energías no renovables producen residuos, falso. Hay energías no renovables que no producen residuos y de hecho yo consideraría hasta la fusión nuclear una energía renovable, puesto que produce tal cantidad de energía que con poco que haga ya producen más que cualquier otra cosa que exista en el mundo y en años. Por ejemplo, lo que emite el Sol en un día es más de lo que producimos, pero no sé si entre 1 o 10 años en todo el planeta. Pero eso ya deja ver un poco como en la escala de diferencia. Pero han mencionado que no solo estamos hablando de cosas eficientes, de energía eficiente, sino que además que sea buena para el ecosistema. Claro, limpia, no de grandes cantidades. Se me ocurren dos. Aparte de la fusión nuclear, que no genera residuos, lo único que genera es vapor de agua, que si se obtiene de agua que se iba a evaporar, tampoco supone un cambio para el medio ambiente, y genera helio, que es un gas que necesitamos para múltiples aplicaciones científicas y no es radiactivo, no es nocivo para el ecosistema, tampoco se podría considerar como residuo, sino como un segundo, por así decirlo, elemento que obtenemos de esta reacción. Además hay otra que se está empezando a ver en los coches, aunque todavía está en desarrollo y hay muy poco a la venta, que es el hidrógeno. El hidrógeno sería con el hidrógeno se podría obtener el único proceso de combustión que no produce CO2, solo vapor de agua, porque mezclarlo con oxígeno produce agua, no produce ningún derivado del carbono. Si partimos de electrolisis para poder producir ese hidrógeno, luego al volver juntando con agua, sí produciría vapor de agua, y de hecho una cosa que no todo el mundo sabe es que el vapor de agua es también un contaminante, es también un gas de efecto invernadero muy potente. Pero si partimos de que obtenemos agua, la separamos en hidrógeno y oxígeno y la volvemos a juntar para volver a tener esa energía, al final todo volvería al mismo ciclo y no habría diferencia alguna. Y otra cosa también importante del hidrógeno es que da mucha energía, no tanto obviamente como la energía nuclear, pero el hidrógeno sí que es cierto que produce una gran cantidad de energía, y si lográsemos dominar cómo obtener el hidrógeno, que es ahora mismo nuestro problema, que hay muchos pero no sabemos obtenerlo, se podría llegar a alcanzar otra fuente de energía limpia que no produciría más que vapor de agua, que volvería al ciclo del agua, no habría un cambio significativo y podría poner en jaque a varias renovables. ¿Y conoces sobre el proceso de creación de la energía y la transformación de las dos formas que tú has dicho? No dejan residuos, y sabes si en el proceso tiene algún impacto al medio ambiente malo. El hidrógeno no lo sé porque todavía no lo he investigado tan a fondo, pero el de la fusión nuclear sí. Para poder llegar a hacer fusión nuclear, que realmente solo se ha logrado una vez, de producir más energía de la que se necesitaba para poder hacerlo, para hacerlo necesitas contenerlo, por así decirlo, en una esfera,
que esté a 1 millón de grados centígrados y que tenga una presión muy alta. Claro, piensa 1 millón de grados y dónde contiene eso, que es lo que se haría para poder contenerlo. Si no recuerdo mal, lo que usaban eran campos magnéticos para poder contener el plasma y que no salga en una especie de contenedor. Entonces, a unos metros fuera no notaría esa diferencia de temperatura. Y lo único que se produce es agua, no hay nada más. Lo único que podría contaminar sería la instalación de la central nuclear, pero al igual que cualquier otra renovable o cualquier otra derivado del carbono, va a contaminar lo mismo o incluso menos, porque con varias que construyan ya tienen energía suficiente para una gran cantidad de ciudades. Y eso, lo único que producen realmente sería CO2 y agua y helio a partir de hidrógeno. No habría ningún otro residuo y tampoco se pueden considerar esos dos residuos. No se usa entonces ningún otro proceso de que puedan contaminar, ¿no? Entonces, Que yo sepa, no. Vale, necesitamos ir concluyendo, nos quedan poquitos minutos, entonces vamos a centrar todo lo que habéis estado explicando en resumir los 2 últimos puntos, y es si la sustitución del consumo de carburante por electricidad es viable o hasta qué punto es viable y el impacto medioambiental que eso supone. Y nos centramos pues, en algo que es muy común, porque es ahora puntero, en la sustitución de vehículos de carburante por vehículos eléctricos, ¿de acuerdo? Venga. A ver, sobre este tema, sobre si el sustituir los carburantes por energía eléctrica y sobre todo los vehículos eléctricos, si realmente es viable, a día de hoy y con la tecnología que tenemos no es viable, no por nada, sino no solo porque supondría un impacto ambiental bastante fuerte, porque a ver, sí, estamos reduciendo la huella de carbono al sustituir un vehículo eléctrico sustituir un vehículo de carburante con un vehículo eléctrico. Pero hay que tener en cuenta el proceso para hacer ese vehículo eléctrico. Y no solo eso, sino la manera en la que se carga dicho vehículo eléctrico. Porque claro, tú puedes conducir tu vehículo, que sí que no tiene emisiones de carbono, pero luego lo llevas a tu casa, que está enganchado a la central eléctrica, que utiliza energías no renovables. Entonces realmente me da igual que tenga un vehículo eléctrico si el impacto ambiental que no va a causar el coche lo va a causar una tercera persona. Sí, es que yo he estado hablando contigo. Vale. ¿Algo que añadir? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, lo que me hace eso, claro, tenemos que tener en cuenta que la electricidad no es algo por arte de magia, sino que llega de algún lugar. Entonces, al cargarla, o sea, si un coche eléctrico tiene una autonomía media de entre 250 y 300 kilómetros, primero el tiempo de carga es aproximadamente entre 6 y 8 horas, pero además tenemos que tener en cuenta de dónde está saliendo esa electricidad con la que estamos cargando el coche. Y claro, muy posiblemente esa electricidad salga de energías no renovables. Entonces, sí, tú es lo que has dicho, tu coche no tiene ningún tipo de emisión, pero cuando llega a tu casa y lo cargas, lo estás cargando con una energía que si es no renovable, entonces te estás quedando más o menos en el mismo punto. Puede que sea un impacto menor, pero no va a haber una diferencia. Y otro punto que quiero añadir, aunque esto ya no es tanto de si la energía que se consume proviene de fuentes renovables o no renovables, es ya la ventaja en sí de los coches eléctricos frente a los de carburante y a uno que me quiero centrar, que serían los de hidrógeno. Los coches eléctricos, como han mencionado, tienen una baja autonomía. Si llegan a los 250 kilómetros son caros y si no, pues son baratos, normalmente se quedan en los 100. Y es cierto que para ciudades viene muy bien. Para ciudades, pues no contamina el aire de la ciudad, va a haber un aire más limpio, pero eso no significa que vaya a ser limpio en todo el planeta. A lo mejor donde se produce no viene de la eólica, de la nuclear o de la solar o de cualquier renovable. Probablemente vendrá de
de las derivadas del carbono. Además, los coches eléctricos tienen otro problema, y es que, aparte de que sus baterías son de litio, como las de los móviles, y por lo que he dicho antes, pierden energía constantemente y explotan fácilmente y son inestables, tardan mucho tiempo en cargarse. No tengo claro cuánto es el tiempo, a lo mejor es 1 hora, 2 horas, 40 minutos, depende de la marca. Tesla creo que va bastante bien el tiempo, que en general tarda mucho. Y eso en comparación con un coche de gasolina que va a la gasolinera los 2-3 minutos que te tira echando gasoil y te va, pues es un inconveniente para cualquier persona. Y sí, tenemos que proteger el medio ambiente y tal, pero una persona no va a tener siempre en su garaje un puesto donde pueda cargar el coche, va a tener que ir a la gasolinera y no se puede tirar 1 hora o 20 minutos si el coche tiene menos capacidad esperando a que cargue cuando a lo mejor tiene una reunión en 10 minutos. Y por esto, de unirlo con lo que veo que sería una solución, el problema es que no hay tantos modelos, no hay tantas gasolineras disponibles y no hay tanta investigación como los coches eléctricos, que serían los de hidrógeno. Los de hidrógeno, como he mencionado antes, lo único que producen es vapor de agua, no producen CO2, no consumen energía eléctrica de ninguna central, simplemente tendría un tanque de hidrógeno que, al igual que el de gasolina, estaría en proceso de combustión y generaría energía. Hay varios conceptos de cómo se podría recargar este coche en vez de hacer el mismo concepto de la gasolinera, de simplemente echar hidrógeno, que lo veo muy inviable teniendo en cuenta la explosibilidad del material. Hay proyectos de usar bombonas o tanques de hidrógeno que los puedes poner en el coche, cada uno creo que tienen 600 kilómetros de autonomía, lo cual es suficiente para cualquier persona. Y lo único que tienes que hacer, si te agotan, es ir a una gasolinera, comprar una llena y darlas vacías para que las rellenen y las puedan comprar otras personas. Realmente no te pertenecerían los tanques, sino que compras el hidrógeno de dentro y luego tienes que devolver el tanque y comprar nuevo hidrógeno. Yo lo veo como una solución bastante viable, buena para el ecosistema y que se debería explorar más. Vale, 30 segundos que tenemos que cerrar. Pues a ver, volviendo otra vez al tema de los vehículos eléctricos, ya no solo se trata de la autonomía en sí, sino también que a día de hoy ninguna persona se puede permitir un vehículo eléctrico. Porque claro, se está empujando mucho por parte del gobierno el hecho de que la gente ya se cambie a vehículos eléctricos por vehículos de varias regiones, pero es que nadie se puede permitir un vehículo eléctrico porque son muy caros, hasta los más baratos, ya de por sí nadie se lo puede permitir, entonces tiene que tirar del coche que tienen. Y no solo eso, que un vehículo eléctrico no se puede mantener durante todo el año porque, por ejemplo, en invierno se puede romper con una facilidad tremenda. Si de por sí un vehículo normal que utiliza combustible se rompe porque la batería deja de funcionar por el frío, imagínate un coche entero hecho de batería, se rompen enseguida. Es que es como ver que se enciende una cerilla con gasolina y de repente coge y dice, voy a hacer un charco de gasolina. Es que realmente no hace la solución y de hecho está generando un problema mucho mayor. De acuerdo. Entonces, en una sola frase, ¿podemos concluir que la electricidad es una energía limpia? No. De acuerdo. Pues muchas gracias a todos por vuestra participación.